Bien, estimados estudiantes, parte 3 de Romanticismo Alemán. Dije que iba a ser 2, pero el tiempo nos lleva al tercero. Van a encontrar en el Power 2 imágenes, ¿no? Y el título, Mitos Modernos. Esto lo pueden leer también en uno de los libros de cátedras. Creo que Epistemología, Mitología y Psicoanálisis. Después le confirmo cuando, digamos, le dé las indicaciones en Facebook sobre el capital en referencia simbólica de los textos, le doy detalle. Y tenemos 2 imágenes, Frankenstein y Drácula. Drácula no lo voy a trabajar, pero estamos trabajando Frankenstein. Conocer. ¿Qué es conocer para los románticos? Y yo escribí en un lugar, también en un espacio, del Power, románticos, ¿no? Por esta cuestión, digamos, también de lo que liga a la magia, lo mántico, ¿no? Lo mágico. La palabra en deseo como algo mágico o que produce una magia. Conocer. Para los románticos, conocer es principalmente creer desde la esperanza. Creer desde la esperanza es crear, es la posibilidad de crear. Crear en el amor. Para los racionalistas, conocer es poder demostrar y comprobar. Fíjense en ustedes qué posiciones, digamos, tan binarias, ¿no? Y tan desesperadas y desesperantes también, ¿no? Cuando se trata de sostenerse solamente de la razón. La estructura binaria entonces hace esta diferencia. En un lugar de confluir se torna una paradoja, ¿no? En vez de poder dialogar la razón en esperanza y en amor, digamos, y en creación no, es una oposición. Y ahí Freud, con la lógica trina. Freud los hace hablar, los hace relacionar, los pone, digamos, a intervenir, a advenir uno en otro. Y ahí el psicoanálisis, ¿no? Como creación de época, como ruptura. Y como posibilidad de darle, digamos, una racionalidad a esa pasión que los llevaba al acto, un pasaje al acto, al suicidio, a los poetas, y darle una posibilidad a esos racionalistas, médicos, positivistas, que solamente trabajaban desde el cadáver y de ese cuerpo fragmentado de Frankenstein, ¿no? Para coserlo, ¿no? Esas estructuras curriculares que están cosidas al modo Frankenstein, ¿no? Y en el poema van a encontrar esta referencia, esta cita, digamos, que está como epígrafe de la interpretación de los sueños, que ya en otro momento la mencioné, pero la voy a volver a mencionar. Fíjense en el racionalista Freud. Dice Freud, lo dice en latín, mi latín es pésimo, así, no lo leo en latín. Lo leo en su traducción. Dice, si no puedo conciliar a los dioses celestiales, moveré a los dioses del infierno. Qué frase para un racionalista. Si no puedo conciliar a los dioses celestiales, moveré a los del infierno, ¿no? Bien Fausto, ¿no? Bien Goethe, fíjense ustedes, 1900. 1900, como él, digamos, ubica el texto, pero es anterior. El daimon griego, el genio, ¿no? Que habita en cada aliento que exhalamos, en cada palabra que decimos. El psicoanálisis buscando los rastros invisibles de las palabras en la psique, ¿no? Para tratar de atrapar ese viento, que es un soplo que se modula, que lleva un calor, una intensidad, o una agonía, o una pena, invisible, ¿no? Pero que están en el cuerpo. A veces tienen palabra, a veces no. Cuando no tienen palabra, y la definición de Jacques Lacan del síntoma como una palabra amordazada en el cuerpo. Está amordazada. Esto de mordaza, ¿no? Que tiene algo de mortal también. Dirá el poeta, la huella de Dios en la mujer es como el rastro del águila en el cielo, el rastro del águila en el cielo, la serpiente en la roca, las olas en el mar, dice el poeta. La divinidad habita en lo femenino, pero tiene eso de invisible,
habita en cuanto que hay algo del orden de la creación, ¿no? De la creación que va más allá, digamos, de lo que el hombre puede entender. El psicoanálisis se esfuerza, ¿no? Por ese misterio, fíjense ustedes. Y no es casual que el paradigma viene del útero, del histerón, ¿no? De ese lugar, digamos, que está referido en analogía a lo sagrado, al Sanctum Sanctorum, el lugar de gestación, de vida, de creación. Ahí hay todo un tema, digamos, del cual me abstengo. Últimamente me vengo como absteniendo de todo, estoy próximo al ascetismo. Y no tanto así, es muy difícil sobrevivir. Bueno, dice, el rastro del inconsciente que Freud seguirá en sus pacientes, ¿no? Este cuadro, ¿no? Del histerón se denominaba en la época el tedium vitae, o el tedio de vida, ¿no? O sufrimiento de vida, o dolor existencial. Fíjense. Van a encontrar una imagen de Hermes, este Hermes que es bastante particular. Tal vez le dedique un teórico a Hermes, ¿no? Para hablar de la hermenéutica, ¿no? De ahí viene la hermenéutica de Hermes, pero para analizar el mito, ¿no? ¿Qué se cifra en Hermes? La estimidad. La estimidad como concepto neológico, el neologismo de Jacques Lacan, donde hace confluir tanto lo interno como lo externo. Bueno, disculpen, tomé un poco de frío. La estimidad. El hombre encuentra a la creación entera en el centro de sí mismo, ¿no? Esto de la chispa divina, que les mencioné algo. Conocer es descender en sí mismo. No es el ojo el que hace ver al hombre, decía Paracelso, sino el hombre quien hace que el ojo vea. El conocimiento de la realidad se opera mediante una contemplación interior, por medio de una experiencia vivida. Junto al iluminismo surge el oscurantismo, ¿no? Esto que yo les hablé antes, se lo mencioné. No, voy a tratar de avanzar más rápido. La palabra, el cuerpo, el número, el sonido, la letra, ¿no? Borges decía en cuanto a la música, que yo ya lo he mencionado, creo, por ahí me vuelvo como insistente en algunas frases que me gustan, esa curiosa forma del tiempo, ¿no? Esa curiosa forma del tiempo. Novalis, les voy a citar un poeta, Novalis, poeta romántico, dice, el camino misterioso va hacia el interior, dentro de nosotros, y no en ninguna parte en donde está la eternidad con sus mundos, el pasado y el porvenir. Esta cuestión de lo excéntrico, el sujeto como lo excéntrico y esta relación con lo divino, ¿no? Vamos a decirlo en términos simbólicos, en términos psicoanalíticos, esto del inconsciente, cómo se juega, ¿no? Esto del inconsciente, esta dimensión de tiempo y espacio diferente, ruptura de tiempo y espacio lineal, ruptura de tiempo-espacio histórico, ¿no? Sueño, ruptura de lo diurno, percepción inconsciente, sueño, no percepción consciente, mundo exterior. La imagen, el sueño y la poesía. Le voy a leer otro poeta, Hartmann. Él nos dice, a los abismos del inconsciente pertenece toda riqueza de nuestra vida, pero ¿cómo percibirla? Es decir, ¿cómo percibimos el inconsciente? ¿No? ¿Cómo llegar directamente al inconsciente? Es una pregunta epistemológica que se la hace Freud. Freud, digamos, hace toda una teoría para responderle a la pregunta de Hartmann. Hartmann es un poeta, ¿no? Entonces él tiene un saber y un saber hacer, como decía Freud. Los poetas tienen una verdad al precio de desconocerla, de no poder simbolizarla, digamos, ¿no? Tienen esa sensibilidad de poder expresarla, pero desde la metáfora. Y la metáfora es el velo que lo cubre a la verdad. Ya hablamos de eso. Dice Hanma en otra pregunta.
¿Cómo realizar el descenso a los infiernos interiores? Esos infiernos interiores los leemos como las pasiones, como la expulsión, que ya hablamos de la expulsión también. Como, digamos, esos infiernos que nos habitan a nosotros. Y él se responde por la poesía y por la palabra. Se lo responde de esa manera, poéticamente, digamos, en la metáfora, para ir tejiendo. Luego nos dice, los sentidos y las pasiones solo hablan por medio de imágenes. El sueño. No escuchen más que imágenes. Todo el tesoro del conocimiento, lo mismo que el de la felicidad humana, consiste en imágenes. La primitiva edad de oro fue una edad en que la humanidad hablaba su lengua materna, que es la poesía. Qué interesante, ¿no? La poesía como lengua materna y como lengua de imágenes, las metáforas en imágenes. ¿Es así? Primero la imagen, después el rebus, y después la letra. Eso es la historia de la escritura. Y eso se repite en los diferentes científicos que la trabajan, ¿no? Y yo lo tengo esto ya elaborado y reelaborado y reescrito en los diferentes libros y sobre todo en el penúltimo acerca del método iniciario del ensayo psicoanalítico. También lo tengo en epistemología, mitología y psicoanálisis, un ensayo que me gusta mucho, que es el origen de la escritura, siguiendo a Gerard Pommier, un psicoanalista. Bueno, antes era un psicoanalista. La primitiva, sigo leyendo, ¿no? La primitiva edad de oro fue una edad en que la humanidad hablaba su lengua materna, ¿no? Que era la poesía. Antes a la prosa como a la jardinería, ¿no? Que es anterior a la agricultura. La pintura es anterior a la escritura. O sea, está bien ubicado, Handel. El canto a la declamación y la metáfora a los razonamientos. La metáfora al razonamiento. El trueque al comercio. Fíjense ustedes la secuencia que da, qué claridad que tiene. La naturaleza no es ya para nosotros más que un poema en desorden. La naturaleza es un poema en desorden. Dicieta membra poté. Mi latín, lamentable. Toca al sabio reunir los fragmentos dispersos y al filósofo examinarlo. Pero solo el poeta le está reservado reconstruir la unidad. Solo el poeta reconstruye la unidad, al precio de desconocerla. Pero lo hace. Lo hace sin saberlo que lo hace. Freud quiere saberlo. Freud quiere saberlo. Y se esfuerza en eso. Y paga el precio por eso. Nadie sino él podía encontrar el lenguaje angélico. Acá está esto que yo mencioné en otro video. El lenguaje angélico. Los poetas manejan el lenguaje angélico, el lenguaje de los ángeles, de lo divino. ¿De qué otra forma se van a acercar a lo femenino? Se lo dejo como interrogante. Ni cerca están los filósofos, ni cerca. De ahí para atrás, haciendo fila. La concesión energética y vitalista, ¿no? Hartmann y Goethe coinciden en que el universo es sensible, la naturaleza es sensible, o sea, el animismo mágico. Y volvemos ahí con los hermanos de los pueblos originarios. Los pueblos originarios, el animismo mágico. No es, ¿por qué tenemos que leerlo a Goethe? Si lo tenemos acá en las comunidades de los pueblos originarios, a esa cosmovisión. Nosotros con la constitución judeo-cristiana europea desconocemos, digamos, lo que nos antecede en el lugar donde nosotros habitamos, que consideramos que es nuestra tierra, ¿no? Tierra expropiada. Es un organismo viviente y móvil, es tal así, lean a Goethe y van a encontrar esto que yo les estoy diciendo, si leen a Goethe, como un organismo viviente y móvil, y cómo él poetiza la naturaleza, la belleza. Imagínense ustedes al joven Freud leyendo eso. Yo tengo que seguir esto, decía Freud. Es maravilloso.
en donde se manifiesta la presencia de la divinidad, desde la intimidad de cada una de las partes, es decir, en el viento, en el agua, en las flores. Es decir, el hombre no puede hacer nada de todo eso, de esa potestad. Ajeno está. ¿Y qué pasa, Carol, cuando contamina las aguas, cuando este, deja, digamos, altera los terrenos, ¿no? Lo que ha pasado en el norte, digamos, ¿no? Con el tema de la zafra, es decir, la época, también es importante leer historia, ¿no? En la época del cultivo de la caña, cuando se traía, digamos, gente del norte, más de, de Jujuy y otras zonas donde tenían las viejas, el viejo hábito, la vieja tradición de cultivar en terrazas, ¿no? Cultivar en terrazas en los cerros. Pregunten si pueden viajar, ¿no? Eh, entonces, los jóvenes, y generalmente gran parte de la comunidad, la trasladaban, Tucumán, por ejemplo, al cultivo de la caña. Y se entendió todo eso cultivo, pero eso cultivo en terraza permitía, digamos, que haya una contención, digamos, y el agua no arrastre, digamos, toda la tierra. Las poblaciones que se hicieron en la base de esos cerros, al abandonarse todas esas prácticas y esa protección, las lluvias arrasaron, ¿no?, toda la tierra y taparon los pueblos. O sea, fíjense en las consecuencias que hay este, cuando se abandonan ciertas cosas, ¿no? Cuando el hombre interviene, ¿no? Cuando interviene, digamos, eh, provoca esas intervenciones que rompen la estructura de una cultura, las consecuencias que se pagan. Eso es un ejemplo, ¿no? Muchísimo. Dios es concebido como una fuerza en un perpetuo devenir, ¿no? Que nos revela esto de la historia, ¿no? Goethe, el Fausto, ya lo hemos trabajado, ¿no? No lo voy a volver a decir. Una imagen sobre el Fausto. El magnetismo, otro tema, digamos, para trabajar. Lo voy a dejar para cuando trabajemos la hipnosis, ¿no? Porque en la época había todo un tema que tenía que ver con el magnetismo animal. Lo dejo para el método. Begin sobre el sueño, ¿no? Como vía privilegiada. Vamos a leer otro poeta, Trossler. Trossler dice, para Trossler el sueño está en el corazón del ser humano y nos dice, en este centro es donde el hombre sueña el sueño profundamente escondido de su vida. Ese sueño en que se une la alta conciencia del espíritu, o sea, el sueño como una alta conciencia del espíritu. Mire qué cerca está del postulado de Freud de la inteligencia inconsciente. O sea, encuentran ahí la relación de época, todo esto, cómo influye en Freud, cómo todo esto está cifrado, digamos, nombrado poéticamente. Y Freud lo lleva al campo de la ciencia, hace una traslación de esto, ¿no? Entonces, el sueño, ¿no?, como alta conciencia y la oscura existencia del cuerpo, ¿no? Lo que sueña es el espíritu, lo que sueña es el espíritu, ¿no? Vayan asociando, vayan trabajando y tejiendo el inconsciente, ¿no? Esto del inconsciente en relación al sueño. Lo que sueña el espíritu y la oscura, bueno, sueña el espíritu en el instante en que baja la materia y la materia en el instante en que se eleva el espíritu, este encuentro. Fíjense, no hay estructura binaria acá, hay un diálogo. El sueño es pues la revelación de la esencia misma del hombre, o sea, cómo está valorado el sueño, ¿no? Cómo está abierta la puerta para que alguien, digamos, indague en este campo. El proceso más particular y más íntimo de la vida. Ora, un eco de lo supraterrestre en lo terrestre, ora, el reflejo terrestre en lo supraterrestre. El sueño es lo serio que hay en el fondo de todos los juegos que se entregan a la vida. El sueño es lo serio. Ojo, sueño, prestad atención al sueño. ¿Qué soñaste? No me acuerdo.
¿Qué soñaste? No, yo nunca sueño. ¿No le prestaba atención a los sueños? Sueño y poesía. Esta es una cita también del texto de Leguín. El poeta escondido que hay en nosotros calcula. Ahí están. Lo que Freud va a llamar después los obreros psíquicos del inconsciente. Dice los obreros psíquicos del inconsciente. ¿Cuáles son? Condensación y desplazamiento. ¿Qué es eso? Metáfora. Ese es el poeta escondido. Por eso yo ya les leí que es una poesía involuntaria el sueño, según la descripción de involuntaria, es decir, irracional, digamos, ¿no? Si el hombre no se la puede apropiar, pero le queda como resto, le quedan los restos, que son las imágenes, y hay que ponerle palabras a esos restos que quedan, hay que reconstruir, hay que reelaborar, el sueño no es elaboración, hay que reelaborar. Bueno, ahí tenemos psicoanálisis, de eso se trata. El poeta escondido que hay en nosotros calcula por una álgebra superior las relaciones entre el día de hoy y el de mañana, ¿no? Entre el pasado y el porvenir, con una seguridad que carece el espíritu de la vigilia. Fantástico, fantástico. El poeta entonces es a la vez el mago, el profeta, ¿no? Aquel que a través de relámpagos visionarios llega a los pies del verbo. Es Schubert, otro poeta, le voy a leer. Schubert se esfuerza por encontrar una simbología entre el lenguaje onírico, entre imágenes, y la humanidad que sueña, ¿no? Un mundo tiene esta retórica particular, el mundo, la retórica del sueño. Bueno, y después el sueño de la Torre de Babel, la dispersión de las lenguas, que eso ya hemos hablado, la Torre de Babel, también de la dispersión de las lenguas, ya lo vamos a retomar en un momento. La relación que ya establecimos entre el sueño y el amor, lo estoy, digamos, acotando, porque no quiero hacer otros videos más, no quiero saturar. A mí me encanta el tema, pero no quiero abusar del tiempo de ustedes. Eh, y les voy a leer otro poeta, Carus. Carus consideraba que el hombre poseía un inconsciente absoluto y uno relativo, y lo compara con una torre gótica. Un inconsciente absoluto y uno relativo. A ver qué dice Carus. Dice, no por estar profundamente enterradas en la tierra, son menos indispensables las bases para la belleza visible del edificio. Esto que le mencioné de Notre Dame. Ustedes saben que se taló un bosque entero para hacer Notre Dame. Un bosque entero se taló para hacer Notre Dame, porque lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Imagínense ustedes. Y toda estructura de madera. No de cualquier madera. El iceberg, ¿no? Eso que aparece como solamente un pedazo de hielo flotando y todo lo que hay debajo. Entonces, la torre gótica, ¿no? Las más hondas fuerzas creadoras no se hallan en la vida consciente del individuo, sino en esas reservas colectivas del inconsciente, reservas colectivas, inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Ahí está el inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Las frases, ¿no? Recreadas, que guardan un tesoro acumulado de sucesivas generaciones, tesoro acumulado de sucesivas generaciones. Ahí le encontramos al tesoro del significante de Jacques Lacan en el lenguaje. Solo hay que esforzarse un poco. Después hay algunas imágenes, hay una imagen de las tejedoras, de las parcas, las moiras tejedoras. Para el romanticismo era preciso entonces que el criterio de verdad no fuese ya la evidencia intelectual. El criterio de verdad para el romántico no era la evidencia intelectual, ¿no? La evidencia de Descartes, ahí tenemos Descartes con lo claro y distinto, o los métodos positivos de Carnap o el mismo Popper, sino que era la certidumbre efectiva. El criterio de verdad es la certidumbre efectiva. Ahora bien, ¿hay un criterio de verdad en el psicoanálisis? Sí, lo hay. ¿Cuál es? La angustia. El psicoanálisis sigue, digamos, en una terapia los pasos de la angustia. Hay una certeza afectiva ahí cuando se produce.
Bueno, esto lo van a trabajar en clínica. Simplemente estoy jugando en las asociaciones. Entonces, tan fascinados por lo etéreo, son los primeros en abordar esta estética del sueño. Hölderlin, qué poeta, Hölderlin, romántico, nos dice, el hombre no soporta sino por breves instantes la plenitud de lo divino. El hombre no soporta sino por breves instantes la plenitud de lo divino. Es decir, el hombre, digamos, se acerca a esa verdad del sueño y que ensueña el poeta por instantes, digamos, ¿no? La metáfora es el carro alado que eleva el alma. La metáfora del carro alado que eleva el alma, ¿no? Y todos ahí somos Faetón, el mito de Faetón, y todos somos Ícaro, el mito de Ícaro. Dos mitos para trabajar esto. Sin diferenciar lugar, tiempo o condición social. No hay diferencia. Lugar, tiempo ni condición social. Más libertario que eso. ¿Hay algo más libertario que eso? El precio de ese encuentro es el olvido, y la recompensa es la condición divina del hombre desde la fuerza de su interior. Como el hombre va perdiendo su fuerza interior y se va alejando de sí mismo, de su propia pasión, de su propio deseo, se vuelve una otredad, se vuelve ajeno a sí y ajeno al otro. Una frase de él dice: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. ¿Sabrá algo, Jorge? Entonces, los sueños lúcidos. Esta era una búsqueda de ella, los sueños lúcidos. No la suma. Este no lo asocia con nada. El sueño. El sueño en un estado onírico donde el sujeto pierde la conciencia. Pero ellos querían el sueño lúcido. ¿Qué son los sueños lúcidos? El estado del entresueño, la ensoñación. Ya les dije que ellos, entre sustancias, ¿no? Para llegar al sueño lúcido, ¿no? Para llegar a ese encuentro, para provocarlo. Cuando las musas no llegaban, ellos querían forzar y llegar ellos a eso. Recordamos entonces que en cuanto al método en citología, bueno, es esto de caminos, de odos, de lo que está entre. Bueno, acá hablo de la esfinge, pero la voy a tener. Novalis. Una escena de Novalis. Su amor por Sofía. Y ante la muerte la muerte de Sofía, él consideraba que lo más real era lo invisible. Lo más real es lo invisible. Qué linda frase, ¿no? Lo más real es lo invisible. Y sí, en términos de registros, sí. Pero fíjense en lo que escribe él, ¿no? ¿Qué estado? Dice, mi amor se ha convertido en una llama que se consume poco a poco y consume todo lo terrestre. Y él visitaba la tumba de Sofía, ¿no? Quería abrazar la muerte para ir hacia ella. Dispersé la tumba de un soplo, como si fuese polvo. Eran siglos parecidos a instantes. La sentía muy cerca. A cada minuto creía que ella iba a aparecer. Qué estado de desesperación. Y Novalis quiere cambiar la condición humana y dice, no solo debemos ser hombres, debemos ser más que hombres, ¿no? Fíjense, para pensar Nietzsche. Nietzsche seguía a esta línea poética, no una línea ideológica, sino una línea poética. El hombre debe superarse a sí mismo, debe ser más de lo que es. Pero a la vez dice, bueno, el hombre no tiene Dios, Dios ha muerto. Entonces, Nietzsche, ¿cómo? ¿Cómo hacemos, Nietzsche? Y aparece el nazismo. Nosotros lo hacemos. No, no, otra vez. No. Bueno, estoy teatralizando un poco para jugar y reír. Entonces, les leo, esta es una cita. Todos los azares de nuestra vida son materiales, con que podemos hacer lo que querramos. El hombre debe poder creer para crear. Creer en su deseo, o sea, lo podemos sacar del campo, digamos, sagrado, ¿no? Creer en el deseo y crear con el deseo del deseo. Bueno,
Ahí buscamos psicoanálisis. No vales. Los pensamientos que se convierten en leyes, ¿no? Que es el camino de los racionalistas. Y en cambio, él prefiere que el deseo, ¿no? Se convierta en realizaciones. Y él busca, ¿no? Esta conciencia, ¿no? Desde el genio de la creación. Sostenido en un éxtasis, en una intuición superior. La noche interior es asimilable a la realidad suprema, a la realidad universal, ahí nuestro abismo, en donde podemos superarnos, pero también sentimos, digamos, esta pobreza de abismarnos. Hay un riesgo, ¿no? Siempre hay un precio que pagar. No conocemos esta realidad sino como relámpagos, ¿no? Bajo la forma de un diálogo interior con un ser desconocido que entabla en nosotros una revelación vedada a los otros mortales, dice, ¿no? Prometeo. ¿Quién quiere ser Prometeo? ¿Quién quiere pagar el precio de Prometeo? Hay que estar loco, hay que estar ciertamente desquiciado, ¿no? Arrojarse a los abismos de esa desmesura, a la ibris. Por algo la filosofía filosófica bueno, de Platón, digamos, en adelante de los griegos, insistía en que la ibris de desmesura, la etimología, es propia de los dioses, no de los hombres. Es decir, y por eso Platón dijo, bueno, los poetas allá, detrás de la leña blanca. Nosotros buscamos el término medio, nosotros buscamos la felicidad en la filosofía. Yo estudié 4 años de filosofía, sé lo que estoy diciendo. 4 años de filosofía. Bueno, a veces uno tiene que tomar caminos equivocados para poder advertir la diferencia, ¿no? Eh, Veo lo insensible, ver lo insensible, no, disculpen, me equivoqué, ver lo invisible y sentir lo insensible, ver lo invisible y sentir lo insensible. El poeta es el que ordena, reúne, esto que ya habíamos mencionado antes, elige, inventa sobre todas las cosas. No, no es un espíritu explicativo, no está para crear, no está, digo, para ordenar en el sentido secuencial, está para crear. Tieck, otro poeta. Esta relación entre poesía, mito y sueño, este tríptico, poesía, mito y sueño, sueño, poesía, mito, poesía y sueño. Se los doy vuelta. En diálogo. Tietz, otro poeta, Tietz. La voluptuosidad es el gran secreto de nuestro ser, la sensualidad, el engranaje más importante de la máquina humana. Voluptuosidad, sensibilidad, sensualidad, pasión, justificación de la razón desde esos lugares, ¿no? Pulsión y su destino. En él es el bosque alemán, el bosque de los viejos cuentos populares, ¿no? Ese bosque alemán, ese Freud alpinista, eso que le apasionaba a Freud, ¿no? Esas escenas, ¿no? De esos bosques y esas escenas antiguas, ¿no? Caminar, buscar hongos, ¿no? Ese juego que hacía con sus nietos, buscar hongos, esos misterios, esos terrores, esas soledades de niños que, ¿no? Se registran ahí. Y ahí Freud recordando esos primeros años, ¿no? En las tierras del Imperio Austrohúngaro. Ahí la relación conferencia, ¿no? Ferenci, hablando, conferencia, sin llevarlo a las escrituras, ¿no? Para que no se asusten después las nuevas generaciones racionalistas, hablando de la telepatía, hablando del mundo espiritual, hablando de estos procesos, ¿no? Que parecieran, digamos, del orden extramuros de la ciencia, caminando, sonriendo, charlando, dialogando, fumando, ¿no? Esta cuestión del tabaco siempre, intermediando, habitando los espíritus que vengan a habitarlo. Ferenci, ese gran discípulo de él. Sueño y arte. Tiet de nuevo, dice,
Toma el sueño como modelo de obra de arte, el sueño como modelo de obra de arte, ahí digamos todo el movimiento, el propio Dalí con su tela al lado de la cama para despertarse y dibujar y pintar sus sueños, ¿no? Todo el surrealismo. Que le va a preguntar a Freud, le pide una entrevista a Freud y Freud se la da, ¿no? Lo que dice Freud de Dalí, después averigua. Ese encuentro con esa fortuna en desesperación. El destino, una fortuna en desesperación. Miren que son asombrosos estos poetas. El destino, una fortuna en desesperación. Una lucidez en la escritura. Y yo le estoy dando así, frasecitas sueltas, chispazos. Por eso, para él, para ti, el inconsciente solo es posible acceder conjurándolo a través de la poesía, ¿no? Lo conjuran porque es algo sagrado. ¿Por qué usar la palabra conjurar, ¿no? Jurar. A la vez de invocarlo, ¿no? Ofrece su servicio. El poeta ofrece su servicio, un servidor. La metáfora es la red que atrapa a los fantasmas, los proyecta en las sombras del verbo. No se puede creer. Proyecta a los fantasmas en las sombras del verbo. Eso que nos busca en nuestro interior, ¿no? Que nos vigila, ¿no? Que nos vigila de los fantasmas. Esto el psicoanálisis lo trabaja. Hay toda una clínica que se llama la clínica del fantasma. Y como los fantasmas, te generan atrapan al sujeto, ¿no? Para acceder, ¿no? A esa noche, para acceder a la noche y para acceder a la noche, ¿no? Esa noche que nos habita, en las sombras del verbo, el fantasma que camina en nosotros. La poesía y el lenguaje, Brentano, como él era Brentano. El amor es una música que el alma necesita. El amor es una música que el alma necesita. Una atmósfera de emoción, ¿no? En la cual bañarse para despertar a la sensualidad, observando la escena virgen del deseo fáustico. La escena virgen del deseo fáustico. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? No se puede creer. ¿Qué tenían estos muchachos? Es decir, ¿en qué estado estaban para escribir estas cosas? El poeta en lo inefable, en lo esencial, es el corazón del universo, quien reconoce la huella de Dios en todo lo que sucede en el mundo. Bueno, esto ya ni los religiosos lo pueden reconocer, y ellos sí podían. Su voz lleva a los demás a la liberación, ¿no? A la transparencia musical de la naturaleza. Transparencia musical de la naturaleza. Escuchen ustedes ese susurro del viento, eh, las olas, ¿no? Del mar, esa música escondida que hay, ¿no? Como sostén del universo. En todas las cosas que prosiguen su sueño eterno, se duerme un canto. En todas las cosas que parece que tiene un sueño eterno, duerme un canto. Y el universo se pone a cantar en el momento en que tú encuentras la palabra mágica. Es decir, hay una revelación, se produce una revelación, un encuentro, una epifanía, dirían los místicos. A semejanza de los héroes, el poeta se halla en el momento de la creación, ¿no? Por eso podemos decir, Freud era un poeta. ¿Por qué no? Freud era un poeta. Leanlo, digamos, desde ese punto de vista, como consonancia, como reflejo de todo lo que yo les he estado hablando. Si no está Freud, romanticos, no hace magia Freud con la ciencia y crea algo nuevo, ¿no? Pero todo esto, digamos, se diluyó, se fue diluyendo. Hasta el propio Lacan, antes de morir, reconoce, no he sido suficientemente poeta. Es decir, sigo en la sombra de ese maestro, de Freud. Estoy a la sombra de ese maestro, con la lucidez, la brillantez y el genio que tiene Jacques Lacan. No estoy sacando una cosa y desmereciendo otra, no. Estoy, digamos, eh, referenciando lo que el sentimiento del propio creador.
Dice, a semejanza al héroe, el poeta se halla en ese momento de la creación en estado de una segunda mirada, en que los fantasmas de los abismos interiores son los únicos que salen a la superficie desde un lenguaje visible. Bueno, yo no sé, leo y ya no tengo más nada que decir, porque conjura, digamos, toda una clínica, conjura toda la historia de cifra todo. Bueno, el sentido trágico de la existencia, ¿no? Klief, otro romántico. Este es un romántico que está arrebatado por lo dionisíaco. Nos dice, la condición humana es es el tormento de la conciencia ya despierta, pero imperfecta. Es decir, estamos despiertos, ¿sí? Pero nos falta nos falta, estamos en la falta, ¿no? De toda la estructura neurótica, ¿no? Estamos despiertos, pero nos falta. La tragedia del hombre, ¿no? En ese ser inmortal en un cuerpo mortal. Saberse inmortal en un cuerpo mortal. ¡Qué claridad! Freud dice, y acá es Freud poeta, ya que ya le estoy atribuyendo ser poeta a Freud, el Freud poeta que dice, el deseo es inmortal. Lo dice Freud, lo pueden leer, después lo buscan, no leen. El deseo es inmortal, ¿de dónde saca eso? La filogénesis, ¿dónde saca el concepto de filogénesis? Es decir, que de generación tras generación el deseo transcurre. Se necesitan 3 generaciones para un neurótico, a trabajar después de Lacan. Y la psicosis, y toda la clínica, todo el orden de la clínica. ¿Qué es lo que se viene deslizando de una generación a otra? De un complejo de Edipo en cadena con otro complejo de Edipo. Bueno, todo un mundo ahí, simbólico, de teoría, de amasado teórico. Y estos muchachos lo dicen en 2 palabras. No se puede creer. La tragedia del ser humano es saberse inmortal en un cuerpo mortal, buscar la plenitud y a la vez vivir mendigando de placeres, atado al castigo de las necesidades. Con esa lucidez existencial. Es decir, bueno, ¿cómo seguir, digamos? ¿Cómo seguir? Bueno, el espíritu freudiano, ¿no? Anhelo de beberse todos los vientos para soplar sobre las próximas generaciones. El soplo secreto del inconsciente. El aire que respiró Freud. El susurro que murmuró Freud. Sed de infinito para Proust. Solo satisfecha por el arte y en el arte. Para Nerval, los sueños son el cuerno de la abundancia. Ya me pongo así, ya se me disparan los labios. El cuerno de la abundancia. Hay el mito, hay un mito, ¿no? El cuerno de Amatea, para pensar el cuerno de la abundancia. Ahora estamos, bueno, ahora estamos en la ambulancia. Sí, estamos en la ambulancia porque tenemos la peste, ¿no? Y el cuerno de la peste. Ahí va, ya disparo la asociación, ya que el inconsciente me insiste que lo diga, lo disparo. Es decir, hay algo, ¿no? Que abunda ahora. Es la muerte lo que abunda ahora, ¿no? No es todo esto, es otra cosa, ¿no? No es el héroe, es el tánato. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hay una explicación racional, médica, nada más. ¿Por qué? Bueno, ya ahí no me voy a meter, ¿no? Ahí ya lo dejo. Pero ya sabrán, habrán advertido con todo lo que hablé. Dice, esa abundancia en donde nos alimentamos por la noche para despertar con hambre en el día. Nos alimentamos a la noche para despertar con hambre la mañana, el día. Lo nocturno y lo diurno. El deseo como realización. El sueño es, ¿sí? Busca el deseo, realizar, ¿no? El deseo, la realización del deseo. Freud, interpretación de los sueños. Todo interpretación de los sueños en esa frase. Víctor Hugo, bueno, Víctor Hugo. El jorobado de Notre Dame. Qué obra esa, ¿no? Él sostiene Víctor Hugo. Todo vive, todo actúa, todo se corresponde. Los rayos magnéticos emanados de mí mismo o de los demás atraviesan los obstáculos de las cadenas infinitas de todas las cosas creadas. El magnetismo de la época que después lo vamos a trabajar. Es una malla transparente que cubre el mundo y cuyos hilos desatados se comunican cada vez más, ¿no?
en el universo. Es decir, la holística. Fíjense en ustedes qué visión holística. Vamos a la etimología, ¿no? Cautivo en ese momento sobre la tierra, entablo un diálogo con el coro de los astros y participo en alegría y en dolor. Get. Eso es Get también, ¿no? La naturaleza, lo universal, la comunicación, el diálogo, esa red invisible. Dialogar con la sombra de lo desconocido. El hombre, un salvaje iniciado que olvidó su rito de comunicación. El hombre, un salvaje iniciado que olvidó los ritos de comunicación. El sueño, un arrebato tumultuoso, impetuoso, ¿no? Que con maestría nos envuelve en el caos y que huye de nosotros, en donde el hombre se asoma desde el ojo divino, a un parpadeo de lo eterno que nos visita en el olvido. Aguas de sueño que se deslizan del cántaro de la noche. Aventureros del sueño y del hechizo poético en donde la vida era divina, ¿no? aunque dramática, por esta imposibilidad de ser. Y bueno, después a esto le agrega Heidegger, ¿no? Heidegger posterior, ¿no? Pero él tiene un escrito maravilloso. En un libro que se llama Los Caminos del Bosque, se lo recomiendo. Yo lo trabajé, se los voy a comunicar después, se los voy a favorecer con el escrito sobre el trabajo de taller de Borges, ¿no? Porque lo tomé. Se llama ¿Para qué los poetas? ¿Para qué los poetas? Y hay quien busca, ¿qué está trabajando Heidegger? Todo esto que yo le estoy así ofreciendo como migajas de pan. Y él está imbuido de eso, leyéndolo en el idioma original. Entonces, en términos freudianos, uno se pregunta, ¿es posible ir más allá de la pulsión de muerte? Y Freud lo contesta como un poeta, ¿no? Esto que yo le dije antes. El deseo es inmortal. Sueño y vigilia, ¿no? Los románticos. El sueño como una iniciación y la vigilia como una prueba. Nos inicia el sueño y la vigilia nos pone en prueba. ¿Somos nosotros dignos de lo que soñamos? Sobrevivir, ¿no? Después de la magia de lo onírico. ¿Cómo sobrevivir después de la magia de lo onírico? Esto que yo ya te lo mencioné. ¿Cómo manejar esos dos planos, ¿no? Ahí adviene el psicoanálisis. Ahí adviene el psicoanálisis. Solo un héroe puede lograrlo. Acá voy a hacer una mención a Emilio Rodríguez, ¿no? Un biógrafo. Biógrafo no autorizado por Freud, ¿no? El único biógrafo autorizado por Freud es Ernest Jones, ¿no? Su biógrafo. Él nos dice, el patos romántico exaltaba lo irracional y el culto a la singularidad. A diferencia de los teóricos del pacto social que referenciaban la naturaleza, no solo la naturaleza visible, sino también la cara oculta de la luna, de ahí el interés por lo que hoy denominamos las manifestaciones del inconsciente, sueños, delirios, locura en general, genio, figura, escenas parapsicológicas, poderes misteriosos, destino, fascinación, fluidos magnéticos. Así como el Renacimiento descubrió la antigüedad greco-romana, el romanticismo se volvió hacia la Edad Media. Schelling cantó los prodigios que resonaban en las penumbras de las catedrales, una cosmovisión que atraía e incomodaba al mismo tiempo al joven Freud. ¿Mm? Rodríguez, tomo 1, página 40. Freud que revela la tensión entre la pulsión sexual y lo social. ¿Qué nos dice Nietzsche? ¿No? Él advierte, ¿no? Esa tensión y que la ciencia no podría ser, no podría existir la ciencia, fíjense en acá Feyerabend, lo que hemos trabajado, este epistemólogo Feyerabend, no podría ser la ciencia sin los magos, sin los alquimistas, sin los astrólogos, sin los brujos que la precedieron. Ellos fueron los primeros en crear. Y la frase tomada de
El origen de la tragedia de Nietzsche, el libro, El origen de la tragedia. Hermoso libro. Dice, el problema de la ciencia no puede ser resuelto en el campo de la ciencia. El problema de la ciencia no puede ser resuelto en el campo de la ciencia. Es decir, no puede ser resuelto, vamos a decir en términos epistémicos, ¿no? Con lo que ya todo lo que hemos trabajado, con la lógica binaria. La ciencia, esa ciencia de Carnot, de Popper, no puede ser resuelta como interrogante desde la lógica binaria, ¿no? Los románticos, esto que yo le decía. Se podría decir entonces que los poetas pensadores eran románticos, ¿no? Divididos. Creían en la magia de la palabra y con ella producían un efecto que se transcurre y se desliza hasta aún hoy en el tiempo. Ahora retomamos ya al final de este Power. Fíjense, este 3 videos me llevó. Cuánto entusiasmo, ¿no? De mi parte, no sé ustedes. Ahora retornamos a la pregunta inicial. Lo hice circular, ¿no? Y ustedes se lo responderán. ¿Es el psicoanálisis un romanticismo científico? Está en ustedes la palabra, ¿no? La respuesta. Y ahí también les dejo como última frase el susurro de Shakespeare. La frase de Shakespeare. Dice, el hombre está hecho de la misma sustancia que los sueños. El hombre está hecho de la misma sustancia que los sueños.